Muy buenos días a todos. Para mí es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes y puedo decirles que hoy me siento isleño, no solo porque soy de Canarias, sino porque me siento ciudadano de San Fernando. Muchísimas gracias a la señora alcaldesa, gracias también a la señora presidenta de la Diputación, estimadas autoridades civiles y militares, amigos, amigas. Como español y como persona de convicciones profundamente democráticas, me siento muy honrado por haber sido invitado a este prestigioso acto conmemorativo. Una fecha histórica tan relevante para este país, ni más ni menos que el aniversario de las Cortes Constituyentes. Gracias por haberme invitado a este solemne acto a hablar sobre temas tan trascendentales para nuestro futuro, como son la democracia, la sociedad civil y la lucha contra el cambio climático. Gracias, señora alcaldesa, por su absoluta convicción sobre la importancia de luchar contra el cambio climático y, sobre todo, por sus contundentes acciones como líder político de San Fernando para combatir esta grave amenaza que se cierne sobre la humanidad. Gracias por tanta valentía. Gracias por esa gran pasión que siente usted por su ciudad y por su país. Gracias por demostrar con sus acciones que como líder y como ciudadana del mundo se puede y se debe ser responsable y coherente con sus propios valores, por muy difícil que sea. Hoy celebramos que aquí, en esta misma sala, se colocó hace 209 años la primera piedra de la democracia española. El 24 de septiembre de 1810, las Cortes proclamaron que eran depositarias de la soberanía de la nación y que, por tanto, se erigían como poder constituyente. Hoy celebramos, ni más ni menos, que el primer día en que el pueblo español verdaderamente tomó por primera vez las riendas de su propio destino. Hoy celebramos ese primer paso que se dio en este país en el camino del parlamentarismo moderno, de la soberanía popular, y que permitió 2 años después que los diputados jurasen la PEPA, nuestra primera Constitución. Todo ello fue un precedente histórico e importantísimo para nuestra actual Constitución de 1978. Nuestra actual democracia no hubiera existido sin, primero, por supuesto, ese hito histórico de 1810, aquí, en Cádiz, en esta ciudad de San Fernando. Ese primer paso creó las condiciones propicias para que se pudiera desarrollar el pensamiento y los valores democráticos de este país. Y, en segundo lugar, no estaríamos aquí hoy sin esas extraordinarias movilizaciones previas, durante y después de la transición española. Esa participación activa de esos miles y miles de jóvenes y ciudadanos comprometidos que salieron a las calles, esa demostración de la sociedad civil en su máxima expresión que tanto marcó a España y que nos dio la democracia actual. Sin embargo, hoy la sociedad en general y particularmente la democracia se enfrentan a un nuevo reto de gran envergadura. El cambio climático es, sin lugar a dudas, una grave crisis planetaria que pone en juego no solo la democracia, sino incluso nuestra propia supervivencia como humanidad. El cambio climático hoy representa la mayor amenaza que ha vivido la humanidad en toda su historia. El cambio climático es real y nos afecta a todos nosotros aquí, hoy. Nos afecta como madres, como padres, como mujeres, hombres, hijos, líderes y ciudadanos del mundo. Hoy, aquí, ante todos ustedes, propongo que la forma más efectiva de subsanar este problema que se denomina cambio climático es justamente a través de esos mismos mecanismos democráticos de los que hablaban ya los diputados de las Cortes en 1810. El cambio climático solo se podrá combatir si entendemos que ha llegado el momento de la colaboración y de la participación ciudadana, del activismo y de la sociedad civil.
Y sí, ha llegado el momento de que exista una gran movilización mundial sin precedente alguno, que nos una a todos bajo una causa común y devuelva la esperanza en la política, en los partidos políticos, en el sistema democrático mismo. La lucha contra el cambio climático es esa causa unificadora y universal que nos debe unir a todos, entendiendo que ha llegado el momento de unir esfuerzos más allá de cualquier ideología política, o incluso más allá de los intereses cortoplacistas de ciertos sectores de la economía, incluso más allá de ciertos intereses miopes de algunas naciones y empresas. Ha llegado el momento porque lo que hay en juego es la propia supervivencia del ser humano en el planeta. No pasa un solo día sin que veamos nuevos e innegables eventos y catástrofes climáticas. Evidencias de que el cambio climático es una realidad actual. Estamos viendo sucesos climáticos extremos, con los hielos de la Antártica y Groenlandia derritiéndose a una velocidad sin precedente, décadas antes de lo proyectado por los científicos. Las sequías que se intensifican, los océanos que se acidifican. Las consecuencias irreversibles del cambio climático no son algo que vaya a ocurrir dentro de 50 o 100 años cuando ya no estemos aquí. Es algo que está ocurriendo hoy y nos está afectando a todos los ciudadanos del planeta. No existe un solo país en el mundo, grande o pequeño, rico o pobre, que no esté sintiendo de forma directa y severa las consecuencias del cambio climático. ¿Y saben qué? La cuenta atrás ya ha comenzado. Las Naciones Unidas han lanzado un mensaje claro y definitivo. Estamos a tan solo 11 años de provocar una reacción en cadena irreversible, que escapará a nuestro control con consecuencias desastrosas para los seres humanos y todos los ecosistemas que nos sostienen. 11 años para el principio del fin de nuestra civilización tal y como la conocemos hoy. Ha llegado el momento y no podemos esperar, porque el tiempo se agota. El cambio climático se ha convertido en una realidad ineludible, alarmante y que requiere una respuesta inmediata. Amenaza a la raza humana y nuestro modo de vida. Las consecuencias del calentamiento de la Tierra son literalmente una lucha por nuestras propias vidas. En los últimos 20 años se han producido los 18 años más cálidos jamás antes registrados. Los 5 últimos años han sido también los 5 años más calurosos de la historia. ¿Y saben qué? Según los expertos, este año en curso, 2019, probablemente volverá a batir todos los récords de altas temperaturas. Las olas de calor extremas, los incendios forestales, las tormentas y las inundaciones están dejando un rastro de muerte y devastación. El hielo marino ártico está desapareciendo más rápido de lo que podíamos imaginar, muy por delante de las previsiones más pesimistas que se habían dado hace unos años. Los incendios forestales duran más y se extienden más. Algunos de estos fuegos son tan grandes que envían hollín y cenizas alrededor del mundo, ennegreciendo los glaciares y las capas de hielo, haciendo que se derritan aún más rápido. En Gran Canaria, la isla que me vio nacer, acabamos de sufrir el peor incendio en la historia del archipiélago canario y las consecuencias han sido infernales. Los océanos se vuelven más ácidos y amenazan la base de la cadena alimentaria que sostiene la vida en los mares. Los corales están muriendo a un ritmo acelerado, destruyendo aún más los ecosistemas y vida marina que nos dan de comer en las costas e islas en muchísimas partes del mundo. En las praderas y grandes extensiones agrícolas, el alto nivel de dióxido de carbono en la atmósfera está haciendo que los cultivos sean cada vez menos nutritivos,
amenazando el bienestar y seguridad alimentaria para miles de millones de personas en todo el mundo. El aumento de las temperaturas está haciendo que cada vez sean más los desastres naturales y más destructivos sus efectos. ¿Sabían que a día de hoy el cambio climático en todo el mundo causa más migraciones que la guerra y los factores económicos juntos? Según el Banco Mundial, el cambio climático expulsará de sus hogares a nada más y nada menos que 140 millones de personas en los próximos 30 años. Ya en el 2018, el año pasado, se registraron 17 millones de desplazamientos relacionados con desastres naturales. En mi caso personal, esto no es un tema que me quede lejos cuando leo las cifras. Mi hija Alegra, de 7 años, mi hijo Juan, de 5 años, mi familia y yo fuimos refugiados climáticos hace menos de 2 años a consecuencia del huracán María en Puerto Rico. Yo he visto el llanto de desesperación de mis hijos ante la destrucción masiva de todo un país. Casas, puentes, colegios, cosechas, absolutamente todo destruido. Mi familia y yo tuvimos que hacer las maletas y marcharnos de ese gran país que tan cálidamente nos había acogido. Hace tan solo unas semanas el huracán Dorian dejó a su paso a miles de desaparecidos y unos niveles de destrucción y muerte jamás antes vistos en las Bahamas. El huracán María en Puerto Rico dejó 4.727 muertes. Señoras y señores, esas son más víctimas mortales que en el atentado del 11 de septiembre. Hemos hecho una gran movilización bélica mundial por las Torres Gemelas y según los expertos hemos gastado más de 3 trillones de dólares. ¿Cómo no hacemos nada ante estas masacres causadas por el cambio climático? Esto no solo está ocurriendo en países recónditos y lejanos. Está pasando aquí, en España, en Andalucía, en San Fernando. En este país tenemos una gran riqueza natural. Contamos con la biodiversidad de aves, mamíferos y reptiles más alta de toda Europa y la tercera en anfibios y peces. Todos ellos están en grave peligro si no se revierte el calentamiento global. He aquí un dato sobrecogedor. Estamos ante la 6ª extinción masiva de la historia, en la que la tasa de extinción es 10.000 veces más rápida de lo que se considera normal. Se estima que desaparecen al menos 200 especies al día. O sea que dentro de un año habrán desaparecido por completo más de 73.000 especies de la faz de la Tierra. Especies que nuestros hijos no verán nunca más, ni los hijos de nuestros hijos. Yo les pregunto, ¿es este el legado que le queremos dejar a nuestros hijos? Es más, les diré algo. 1 de cada 3 especies están en peligro de extinción. ¿Saben cuál es una de ellas? El ser humano. Por eso ha llegado el momento de sumarnos a un gran esfuerzo de proporciones mundiales. Iniciar una nueva era de activismo y ejercicio democrático para exigir un cambio radical y ahora. Nosotros mismos como sociedad hemos de seguir evolucionando política y democráticamente. La naturaleza nos enseña que las especies que no evolucionan se extinguen. La lucha contra el cambio climático nos presenta una oportunidad económica única, si sabemos aprovecharla. La economía verde nos da la oportunidad de promover el desarrollo económico y bienestar social y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente y combatir el cambio climático. No tenemos que elegir entre una opción u otra, entre el desarrollo económico y salvar el planeta. Son los dos y van de la mano. Sí que podemos y debemos usar el poder de la innovación tecnológica para salvar la Tierra. Nuestra casa común, la única que tenemos. La ciencia está de nuestro lado. Hoy, gracias a los grandes avances tecnológicos, la economía verde es también la economía del futuro. El negocio responsable con el medio ambiente es y debe seguir siendo el mejor negocio.
Además de que la economía verde es también una oportunidad para que tanto a nosotros como a la economía nos vaya bien y hagamos el bien. De hecho, este planteamiento sobre un nuevo modelo económico más sostenible puede traer enormes beneficios a la humanidad, no solo en términos económicos. Se estima que una aceleración de esta transición hacia una economía verde puede crear más de 65 millones de nuevos empleos en todo el mundo y generar 26.000 billones de dólares de aquí al 2030. Esto, frente a las pérdidas generadas en la actualidad por seguir dependiendo del petróleo y del carbón. Luchar por el cambio climático es también luchar por la igualdad y por la justicia. Luchar por el cambio climático es apostar por el desarrollo económico de los países más necesitados. Las naciones más ricas del mundo son también las más responsables de la crisis climática, pero los efectos los sienten en primer lugar y en su peor forma las naciones más pobres y las personas más vulnerables. Luchar contra el cambio climático se debe hacer no solo porque es lo correcto, lo ético, lo moral, sino porque también tiene sentido para nosotros aquí en Europa. No podemos olvidar que luchar por la justicia social y la prosperidad de todos, sin importar en qué país vivan los afectados, su color de piel o qué religión profesan, nos afecta también a todos los demás ciudadanos del mundo de forma directa. En un mundo económicamente globalizado y políticamente interconectado como el que vivimos, es evidente que se da un extraordinario efecto mariposa de interconectividad e interdependencia. El cambio climático es una grave crisis global. Pone en peligro los océanos, las especies, la vida animal, la seguridad, la salud, el suministro de alimentos, amenaza la paz, la democracia y, por supuesto, los derechos humanos. Las pruebas son innegables. Nuestra destrucción de la biodiversidad y del ecosistema ha alcanzado niveles que ponen en riesgo nuestra propia vida como humanos en el planeta. Pero hay motivos para ser optimistas. Se empieza a ver un enorme despertar de la sociedad civil en muchos lugares del mundo, demandando y exigiendo una mayor y más contundente respuesta de los gobiernos a la grave crisis climática. Hay un clamor por el cambio climático en las calles que se manifiesta cada vez más en las asociaciones, instituciones, grupos ciudadanos, estudiantes, jóvenes, la población en general. Estos grupos son los catalizadores de esos millones de personas que se suman a las extraordinarias y multitudinarias manifestaciones de millones de personas en todo el mundo que inundan las principales ciudades del mundo cada vez con más frecuencia y otra vez este próximo viernes 27 de septiembre. Me refiero, por ejemplo, al extraordinario caso de Greta, la niña sueca que lidera el movimiento de los Viernes por el Futuro, en los que millones de niños dejan de ir a clase los viernes para protestar y que tanto impacto está teniendo a nivel global. Solo hace falta ver la encuesta realizada por el Pew Research Center, una entidad no gubernamental de estudios sociales de Estados Unidos, la cual entrevistó a 45.340 personas de 40 países y concluyó que el cambio climático es ya la principal preocupación a nivel mundial. Estos movimientos ciudadanos están surgiendo efecto en todo el mundo y con sus exigencias demandan respuestas inmediatas y acciones concretas y reales frente a la crisis climática. Un claro ejemplo son los movimientos ciudadanos que exigen a las autoridades públicas que declaren la emergencia climática y que ha conseguido que más de 1.100 jurisdicciones y gobiernos locales en 17 países hayan ya realizado esa petición. La gran importancia de estos movimientos ciudadanos no solo radica en su capacidad para movilizar a millones de personas, y lo hacen a través del activismo climático. Son importantes y quizás más importante aún porque se están convirtiendo en catalizadores de conciencia, convirtiendo a estos millones de personas en ciudadanos comprometidos y de amplia conciencia social. La comprensión compartida de lo que supone el concepto de la justicia climática, por ejemplo,
y el hecho de que el cambio climático afecta en mayor medida a las personas más vulnerables obliga también al ciudadano a tener que conectar la lucha por el cambio climático con muchos otros temas relacionados, como la lucha contra la pobreza, la lucha por la igualdad de género o por la equidad económica y social. Estos numerosos movimientos cívicos y ciudadanos que están proliferando por todo el mundo no solo están logrando elevar nuestra conciencia climática, sino también exigir a nuestros gobernantes y también a nuestras empresas una mayor rendición de cuentas. Están posicionando la lucha contra el cambio climático como una prioridad en la agenda política y corporativa global. De hecho, quizás uno de los fenómenos más esperanzadores es que todas estas organizaciones y movimientos ciudadanos se están integrando y lo hacen a su vez en redes de acción transnacional que pueden ser descritas como movimientos de movimientos. Estos, gracias a los grandes y recientes avances tecnológicos de la comunicación, así como a la gran capilaridad de las redes sociales más allá de las fronteras nacionales, han logrado que estos movimientos consigan coordinarse y operar a nivel global, destruyendo así barreras geográficas, limitaciones idiomáticas o culturales, aunando esfuerzos y recursos a nivel mundial. En el avión que me trajo a Cádiz, hablaba con un señor del asiento de al lado. Tenía unos 50 años, ejecutivo, muy inteligente y simpático, y charlábamos sobre esta misma preocupación del cambio climático. Me sorprendió mucho su escepticismo cuando se preguntaba qué podía ser él como individuo, si tan solo era, en sus propias palabras, una persona insignificante y que al final del día pues no importaba lo que hiciera él de forma individual, porque nada iba a cambiar. Hoy les comento lo mismo que le dije a ese señor ayer en el avión. Si algo he aprendido a lo largo de mi carrera trabajando con políticos y gobiernos de todo el mundo, es que nunca, jamás, el individuo es demasiado pequeño como para no marcar la diferencia. Precisamente porque la forma más efectiva de lograr el cambio es a través del poder que nos otorga la democracia para sumar esfuerzos y presentar un frente colectivo. De hecho, si ha habido una constante que se repite una y otra vez a lo largo de la historia, es que los grandes hitos que han cambiado el mundo han sido siempre el resultado de la suma de los esfuerzos individuales. Necesitamos aprovechar este tipo de foros y púlpitos para llamar a la acción colectiva global, para exigir una total y completa transformación de las economías, persiguiendo objetivos de competitividad, rentabilidad y beneficios, pero también que estos sean responsables y solidarios con el medio ambiente. No podemos seguir simplemente rogándoles a los líderes mundiales que se preocupen. Me temo que no ha funcionado. No ha funcionado en el pasado y dudo que en este caso llegue a funcionar. Las excusas se han agotado y tiempo no nos queda. Hemos de pasar a la acción, salir a las calles, convocar manifestaciones, penalizar o recompensar con nuestras decisiones de compra a las empresas y con nuestros votos a los partidos políticos en función a si toman o no medidas ambiciosas y efectivas para luchar contra el cambio climático. Hemos de organizarnos e iniciar una movilización ciudadana como jamás se haya visto antes, porque en 1810 las Cortes, con su trabajo y posteriormente con la Constitución, nos enseñaron que el verdadero poder le pertenece al pueblo, a la gente. Lo que falta es liderazgo, un sentido de urgencia y un verdadero compromiso con una respuesta multilateral, decisiva y categórica. Nuestro voto, nuestra voluntad, nuestra ilusión, nuestra pasión como ciudadanos son nuestras armas más efectivas en una democracia participativa. Debemos apoyar a todos esos líderes que estén dispuestos a dar un paso al frente, quieran confrontar este gran desafío de forma frontal y sin pedir perdón por ello. Debemos apoyar a esos líderes políticos y civiles que entiendan que luchar,
que lo entiendan de una vez por todas, que entiendan que luchar contra el cambio climático es también luchar por la democracia. Todos y cada uno de nosotros debemos convertirnos en activistas, trabajar dentro de los espacios institucionales para expresar nuestro descontento y para promover respuestas audaces y efectivas al cambio climático. Bien sea a través de las agrupaciones ciudadanas, bien sea a través de los partidos políticos tradicionales, de las organizaciones ambientales ya consagradas o las nuevas organizaciones y movimientos ciudadanos de base que empiezan a emerger en todo el mundo. Y sí, ¿por qué no? Cuando este tipo de acciones no sea suficiente, hemos de buscar fórmulas de participación no convencionales. Por supuesto que estén siempre dentro del marco legal y democrático de los países. Me refiero a huelgas, manifestaciones, boicots u otras muchas opciones más provocadoras y osadas. Como lo están haciendo algunos de estos movimientos sociales como Fridays for Future, Extinction Rebellion, Movimiento por la Justicia Climática o aquí en España el Movimiento por la Emergencia Climática. Hoy tenemos ante nosotros un reto sin igual. Una crisis y emergencia climática sin precedente y ha de ser también la oportunidad que necesitamos para dentro de ese marco democrático reactivar la sociedad civil, fomentar la participación ciudadana a niveles nunca antes vistos y entre nosotros, ciudadanos, empresarios, líderes políticos de este país, estudiantes, trabajadores, hombres, mujeres, niños, jóvenes y mayores, todos juntos, iniciar la mayor movilización ciudadana en la historia para así salvar el planeta. Esto se hace siendo valientes, más proactivos y solidarios. Se hace llevando a cabo una labor de comunicación y educación que empieza por nuestros propios hogares y pasa por las asociaciones, las cámaras de comercio, los movimientos cívicos y ciudadanos, las empresas, las instituciones públicas y privadas, los ayuntamientos, los gobiernos. Solo así podremos aportar una solución real a la grave amenaza que representa el cambio climático. Si amamos a nuestros hijos por encima de todo, no podemos seguir adelante como si no ocurriera nada. Les estamos robando su futuro. Como padres, como hermanos, hijos o ciudadanos de bien, no se me ocurre ninguna otra forma más efectiva de demostrar nuestro amor y preocupación por los seres queridos que asumir el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Mostremos coraje al combatir ciertos intereses corporativos nefastos. Mostremos sabiduría y madurez al invertir en las oportunidades económicas responsables con el medio ambiente y el futuro. Seamos selectivos con nuestras decisiones de compra y apoyemos a las empresas que sí son responsables. Y mediante nuestro voto, apoyemos también a los candidatos garantes del medio ambiente, aquellos que estén pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Como ciudadanos ejemplares, mostremos compasión al preocuparnos por el tipo de mundo que queremos construir juntos para nuestros hijos y las generaciones futuras. Hace 209 años pusimos aquí, en Cádiz, la primera piedra para que el país eventualmente pudiera gozar de un sistema democrático pleno, incluyente y universal. Gracias en gran medida a la inmensa labor de los diputados que con su trabajo, convicción, ilusión y pasión nos dieron las herramientas necesarias para que hoy podamos ejercer nuestro deber civil como ciudadanos de una democracia fuerte y participativa. Hoy nos enfrentamos a una emergencia sustancial y global y nuestros líderes tienen la obligación de hacer cambios radicales. Pero el cambio no sucede generalmente de arriba hacia abajo. Ocurre cuando millones de personas exigen cambio desde abajo a los de arriba. Ha llegado el momento de ejercer un nuevo liderazgo para retomar las riendas de nuestro propio destino, utilizando precisamente los derechos que gracias a las Cortes de Cádiz nos han dado la Constitución y nuestro sistema democrático.
Salgamos allá afuera, reivindicando esos valores y ese espíritu de las Cortes de 1810. Esos mismos valores que cambiaron el modelo de Estado y otorgaron por primera vez derechos a los ciudadanos y depositaron la soberanía en el pueblo. Salgamos allá afuera, todos juntos, como sociedad civil, para librar esa gran batalla contra el cambio climático y protejamos la vida en el planeta. Hagámoslo por nosotros y por las generaciones futuras. Salgamos allá afuera y juntos cambiemos el mundo. La causa es noble, lo merece. Muchas gracias.